un programa secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfocado en la investigación de presuntos avistamientos de ovnis estuvo activo entre 1952 y 1969. El objetivo del proyecto era determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional y analizar científicamente los datos relacionados con estos objetos no identificados. Sin embargo, teorías supuestas afirman que los Estados Unidos establecieron contacto con alienígenas e incluso llegaron a entrevistar a uno de ellos. Innumerables misterios sobre los extraterrestres flotan en el aire y ahora es el momento de desentrañar los secretos que han estado guardados durante mucho tiempo. Señales desconocidas. A finales de 1947, después de una ola de informes ampliamente divulgados sobre objetos voladores no identificados, los estudios públicos de ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos despegaron bajo el proyecto Signo. El general Nathan Twining, jefe del Comando de Material de la Fuerza Aérea en la base aérea Wright-Patterson, inició esta búsqueda de respuestas. Aunque oficialmente inconcluso, el proyecto Signo, según el capitán Edward J. Ruppelt, indicó que los discos voladores eran naves reales, con origen más allá de las fronteras terrestres. Sin embargo, la negativa del general Hoyt Vandenberg a aceptar esta posibilidad debido a la falta de pruebas físicas resultó en el abrupto final del proyecto Signo. Así, el proyecto Signo dio paso al proyecto Grudge a finales de 1948. Sin embargo, el Grudge fue marcado por un sesgo desacreditador, siendo considerado la Edad Media de la investigación de ovnis. A pesar de concluir que muchos avistamientos tenían explicaciones naturales, una parte significativa permanecía inexplicada, donde la mayoría de los casos reportados no podían ser explicados. Pero, en marzo de 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dio un giro en su investigación sobre ovnis. Insatisfechos con el estado de las investigaciones, altos generales desmantelaron el proyecto Grudge, reemplazándolo por el proyecto Libro Azul. El inicio del proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul, también conocido como Libro Azul, fue una serie de estudios sobre la presunta presencia de objetos voladores no identificados, los famosos ovnis, llevados a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Iniciado en 1952, duró casi 20 años. Su propósito era determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional, analizar científicamente los datos relacionados con estos objetos e investigar teorías sobre contactos con extraterrestres. Surgieron diversas teorías sobre el proyecto, pero el misterio en torno a lo que realmente sucedió alimenta las especulaciones hasta el día de hoy. El proyecto tenía dos objetivos principales. Uno de ellos era determinar si los ovnis representaban una amenaza para la seguridad nacional y el otro era analizar científicamente todos y cada uno de los datos recopilados relacionados con los ovnis. Con estos dos objetivos en mente, el proyecto nació, aunque no fue el primero de su tipo, fue el primero en ejecutarse de manera efectiva y recopilar datos concluyentes utilizables bajo el mando de varios generales de la Fuerza Aérea. Muchas personas que trabajaban en el proyecto pasaron gran parte de su tiempo buscando ovnis. En ese momento, el pánico de la Guerra Fría dejó al pueblo estadounidense con miedo a todas las cosas desconocidas, especialmente aquellas que venían del cielo, porque podrían ser de la Unión Soviética. El proyecto Libro Azul debería, en parte, disminuir un poco de ese pánico y desacreditar las teorías de que los soviéticos estaban conspirando con extraterrestres. Así se confirmaría que los Estados Unidos estaban bajo ataque de otro enemigo extranjero. Bajo el liderazgo del capitán Edward J. Ruppelt, el proyecto Libro Azul adoptó un nuevo enfoque. Ruppelt, un piloto condecorado, implementó cambios significativos, simplificando los informes de ovnis y buscando un análisis más estadístico de los datos. También contrató al Instituto Memorial Battelle para ayudar en el análisis científico de los casos. Ruppelt examinó casos populares y uno de ellos fueron las luces de Lubbock. Las luces de Lubbock.
La noche del 25 de agosto de 1951 parecía ser como todas las demás de aquel verano en Lubbock, Texas. En esa ocasión, un grupo de científicos de la Universidad de Tecnología de Texas se había reunido en el patio trasero de la casa del profesor de geología de la institución, el Dr. W. L. Robinson. Sin embargo, no fue el té ni la conversación sobre micrometeoritos lo que hizo que la reunión fuera memorable, sino algo que todos ellos presenciaron. Alrededor de las 21:20 horas, los colegas de la universidad vieron algo sobrenatural en el amplio cielo de Texas, una formación en forma de V de 15 a 30 luces verdes que iluminaban la región sumida en la oscuridad. Aturdidos pero aún usando su razonamiento científico entrenado, imaginaron que las luces reaparecerían. Y el grupo realmente tuvo razón. Aproximadamente una hora después, la formación finalmente fue vista nuevamente. Los científicos estaban todos de acuerdo. Habían presenciado algo de otro planeta. Pero los profesores no fueron los únicos testigos que avistaron las misteriosas luces verdiazules esa noche. Al atardecer, en Albuquerque, Nuevo México, a unos 600 kilómetros de Lubbock, un empleado de la corporación Sandia, una organización secreta de la Comisión de Energía Atómica, también las vio. Más o menos una hora después, un granjero jubilado de Lubbock también corroboró el relato. El caso comenzó a ser seguido de cerca por el teniente Edward Ruppelt. Cuando Ruppelt voló a Lubbock para investigar los avistamientos a fines de septiembre, cientos de residentes ya habían visto las luces durante un periodo de 2 semanas. El grupo de profesores, junto con otros colegas, observó las luces otras 12 veces. Midiendo los ángulos de los destellos, calcularon aproximadamente su velocidad y notaron que siempre viajaban de norte a sur. Equipados con walkie-talkies, los científicos detectives formaron 2 equipos e intentaron medir la altitud de las luces, pero no tuvieron mucho éxito. Con el paso de los días, más y más residentes de Lubbock afirmaron haber visto las luces. Y los profesores comenzaron a cruzar esa información con lo que ellos mismos habían visto y registrado. Las luces de Lubbock fueron observadas varias veces por cientos de personas. Pero, ¿qué era aquello realmente? Cuando Ruppelt comenzó su investigación formal, descubrió que las luces habían afectado a todos los que las veían, ya que comenzaron a temer el fenómeno. Se planteó una primera teoría por parte de un residente local, que sugirió que las luces eran en realidad pájaros tarámbola o el reflejo de alguna luz que golpeaba sus cuerpos voladores, una teoría a la que Ruppelt daría cierta credibilidad. Pero la duda persistió incluso después de la publicación de un informe producido por el teniente sobre objetos voladores no identificados. Y el documento presenta la siguiente explicación evasiva. Pensé que las luces de los profesores podrían haber sido algún tipo de pájaro reflejando las luces de la calle, pero estaba equivocado. No eran pájaros, no eran luces refractadas, pero tampoco eran naves espaciales. Las luces que vieron los profesores fueron identificadas positivamente como un fenómeno natural muy común y fácilmente explicable. No puedo divulgar exactamente cómo se encontró la respuesta, porque es una historia interesante de cómo un científico montó una instrumentación completa para rastrear las luces. Contar la historia revelaría su identidad y a cambio de su historia prometía al hombre un completo anonimato. Con la confirmación, la fase más importante de las luces de Lubbock se consideró resuelta. Y así, el misterio de las luces de Lubbock quedó sin resolver. Pero unos meses después, Ruppelt investigó otro caso intrigante que recibió toda la atención de los medios en ese momento. Aparición de ejército alienígena en Washington. En la noche del 19 de julio de 1952, en la ciudad de Washington, los radares de control de tráfico aéreo detectaron algo sobrevolando la Casa Blanca y el Capitolio, una región que debería ser restringida. Las apariciones duraron hasta las primeras horas de la mañana siguiente.
2 cazas de la Fuerza Aérea fueron enviados en busca de los objetos no identificados, pero no encontraron nada. Uno de los controladores afirmó, años después, que la señal era tan fuerte como la de un avión, pero el objeto se movía de un lado a otro de manera errática. El historiador y ufólogo Curtis Peebles llamó al incidente el clímax ufológico de 1952. Esto se debe a que el proyecto Libro Azul nunca recibió tantos informes de ovnis como este. Testigos alegaron haber visto objetos desconocidos en los radares, mientras que otros afirmaron haber visto luces en el cielo. El gobierno de los Estados Unidos argumentó que, en realidad, los objetos podrían ser causados por una inversión de temperatura o fenómenos naturales, pero la mayoría de los testigos no estuvieron de acuerdo con la explicación dada por el gobierno. Una semana después, el incidente se repitió, más detecciones en los radares y cazas, rastreando el cielo. Pronto la noticia estaba en la primera página de periódicos como The Washington Post y New York Daily News. La revista Life había publicado recientemente una portada sobre ovnis, objetos voladores no identificados, lo que avivó aún más el fuego. Para calmar la ansiedad pública sobre la ola de avistamientos de ovnis, los generales John Samford, director de inteligencia de la CIA, y Roger Ramey, director de operaciones de la agencia, realizaron una conferencia de prensa en el Pentágono el 29 de julio de 1952. La conferencia fue la más grande del Pentágono desde la Segunda Guerra Mundial. La prensa llamó a Samford y Ramey los dos mejores expertos en ovnis de la Fuerza Aérea. Samford fue fuertemente influenciado por el capitán Roy James, quien había discutido los avistamientos con él al inicio del día. En la conferencia, Samford declaró que los avistamientos visuales en Washington podrían ser explicados como fenómenos aéreos no identificados, como estrellas o meteoros. También afirmó que los blancos de radar desconocidos podrían ser explicados por la inversión de temperatura. Samford aseguró que los objetos no eran sólidos y no representaban una amenaza para la seguridad nacional. En respuesta a una pregunta sobre contactos anteriores de ovnis, Samford reveló que la Fuerza Aérea había registrado cientos de tales contactos, pero afirmó que todos eran falsos. La conferencia fue considerada un éxito, logrando calmar a la población y proporcionando respuestas aparentemente satisfactorias para los avistamientos misteriosos en los cielos. Casos no resueltos y el fin del proyecto Libro Azul. Dentro del proyecto Libro Azul, Edward Ruppelt tenía a su alrededor consultores científicos, pero uno de los principales fue J. Allen Hynek, un astrónomo de Chicago. Su participación en el proyecto Libro Azul legitimó el proyecto de cierta manera. Él aclaró que no era simplemente un grupo de soldados buscando luces misteriosas en el cielo, sino más bien un estudio científico sobre la vida extraterrestre. La mayor parte del trabajo de Hynek implicaba explicar luces misteriosas como fenómenos naturales o atribuir objetos voladores a aeronaves, asteroides o simplemente nubes. Ingresó al proyecto como escéptico, pero los eventos ocurridos durante el proyecto despertaron su interés en continuar sus propios estudios después del cierre del proyecto Libro Azul. Varios generales supervisaron el proyecto durante casi 2 décadas en que estuvo activo, cada uno con objetivos e interpretaciones diferentes. El periodo más marcado por cambios fue el del mayor Héctor Quintana, cuando el proyecto experimentó cambios, algunos por sugerencia de fuerzas externas, algo que rara vez se hacía bajo el mando de los generales anteriores. Con el tiempo, los oficiales del mayor Héctor descubrieron que muchos investigadores anteriores habían pasado años confundiendo a Júpiter con ovnis, lo que resultó en varios errores de identificación. En 1966, el proyecto presenció una serie de eventos en la región de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, donde comenzaron a aparecer luces en el cielo
en formaciones estandarizadas que podrían evidenciar la existencia de extraterrestres. Muchos residentes informaron haber visto objetos no identificados en el cielo, lo que llevó a una audiencia en el Congreso. Sin embargo, las luces fueron explicadas como un ejercicio de entrenamiento de la Fuerza Aérea, pero muchos dudaron. El tema solo se cerró cuando Hynek afirmó que no se encontraron pruebas de resistencia extraterrestre, pero aún así, muchos creyeron que Hynek estaba mintiendo. Durante los casi 20 años de actividad del proyecto Libro Azul, se recopilaron 12.618 informes de ovnis, de los cuales 11.917 fueron explicados como cubiertas de nubes, ejercicios de la Fuerza Aérea o espejismos. Sin embargo, 701 casos permanecieron sin una explicación plausible. En 1969, el secretario de la Fuerza Aérea anunció el fin del proyecto debido a la falta de evidencia científica para sostener que los ovnis representaban un problema de seguridad nacional. El proyecto terminó oficialmente el 17 de diciembre de 1969, aunque algunos esfuerzos de investigación continuaron hasta enero del año siguiente. Desde entonces han surgido docenas de teorías afirmando que el proyecto descubrió varias cosas sobre los extraterrestres, incluyendo contactos del gobierno de los Estados Unidos con algunos de ellos e incluso una entrevista con un ser extraterrestre. Según esta supuesta entrevista, el extraterrestre afirmó venir del futuro y ser nuestra especie evolucionada, viajando en el tiempo para estudiar la historia de sus antepasados, pero acabó siendo capturado por el ejército estadounidense. Muchos creen que estas teorías se complementan con las actividades en el Área 51, especulando que este extraterrestre estaría oculto en la misteriosa base aérea de los Estados Unidos. Públicamente, el gobierno estadounidense presentó una versión diferente. El proyecto Libro Azul concluyó que 4 factores influenciaron los avistamientos de ovnis: histeria colectiva, individuos tratando de crear falsificaciones, personas con problemas mentales e identificación errónea de objetos comunes. El proyecto afirmó haber resuelto el misterio sobre los extraterrestres, estableciendo el Centro de Estudios de OVNIs en 1973. Aproximadamente el 80% de las investigaciones realizadas por el centro se explicaron, pero el otro 20% sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Aunque la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cree en la veracidad del informe final del proyecto Libro Azul, muchas personas aún no han encontrado respuestas a las preguntas que afligen a la humanidad. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Los Estados Unidos saben de la existencia de extraterrestres y lo están ocultando al resto del mundo?